¿Se observa la pantalla, jóvenes? Sí, sí se observa. Ajá, correcto. Gracias. Ok. Entonces, vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Buenas tardes, nuevamente. Vamos a iniciar con la clase de español. El bloque 3, expresión y creación literaria. Lectura de textos literarios del género narrativo. Entonces, hoy vamos a estar hablando todo lo que es relacionado con lo que son textos del género narrativo, ya que existen diferentes géneros, ¿verdad? Dentro de la literatura está lo que es el género lírico, el género épico, está lo que es la epopeya, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que son textos del género narrativo. El espacio pedagógico que vamos a compartir es de la clase de español. El docente de práctica, soy Ángel Abdul Palma Montes. El centro de práctica, pues el Instituto San Pedro. La clase que les voy a impartir es al grado de 8º grado, sección 3. Entonces vamos a iniciar con lo que es una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Para ver cuáles son los conocimientos previos que tienen ustedes acerca de este tema. Entonces tenemos aquí planteada la primera pregunta. ¿Qué es narrar? Jóvenes, desde su punto de vista, con sus propias palabras, ¿qué es narrar? Pueden encender el micrófono para participar, o si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los textos narrativos? Es contar una historia o cuentos sucedidos. Narrar es contar una historia, ¿verdad? Muy bien. Y los textos narrativos, pues dentro de los textos narrativos se encuentran esas historias, ¿verdad? Que se cuentan. No sé si tienen conocimiento acerca de cuáles son los elementos de una narración. Tampoco. Bueno, si no se saben alguna de las preguntas, pues no se preocupen, porque más adelante yo les voy a despejar todas estas dudas. Tal vez ahorita puede ser de que sepan, ¿verdad? En qué consiste pero por el momento se les escapa, ¿verdad? Y luego, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué es el cuento? Yosel, ¿tiene alguna idea usted de qué es el cuento? Para mí el cuento es como una historia que se ha pasado en varios años y se cuenta ahora. Entonces el cuento es una narración breve, ¿verdad? A diferencia la diferencia del cuento y la novela es que el cuento es corto y la novela es larga, ¿verdad? Esa es la diferencia. Más adelante vamos a ir detallando. Luego, una fábula. ¿Qué es una fábula? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna fábula a veces, en alguna ocasión. Y una de las características es que la fábula se cuenta con animales, ¿verdad? Donde los personajes son animales y ellos conversan entre ellos y al final dejan una lección. Bueno, entonces aquí tenemos que es una leyenda, que es una novela. Entonces ya hablábamos que la novela, a diferencia del cuento, la novela es una historia más larga, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a lo que es vamos a dar inicio a la clase. Tenemos unos objetivos planteados aquí, ¿verdad? El objetivo general, el objetivo por el cual yo les voy a dar esta clase, yo les voy a impartir esta clase. Bueno, el objetivo general es fomentar el interés en los estudiantes por la lectura, mediante la utilización de herramientas didácticas proporcionadas para que desarrollen habilidades y competencias asociadas a la comprensión de producción de texto. Entonces, cuando nosotros leemos, también tenemos que comprender, ¿verdad?, lo que ese texto nos está queriendo decir. Luego tenemos los objetivos específicos. El primero de ellos es fomentar las habilidades de comprensión y corrección gramatical a través de la lectura. Porque cuando ustedes y nosotros, ¿verdad?, todas las personas en general, nos ponemos en práctica lo que es la lectura, entonces si somos buenos lectores, también vamos a poder escribir bien, ¿verdad? Vamos a tener corrección gramatical.
Luego, el siguiente objetivo es desarrollar mediante la lectura comprensión y fluidez verbal. Otra de las ventajas que tiene la lectura. Cuando nosotros leemos, vamos a tener facilidad de palabras para expresarnos en público. Luego, el siguiente objetivo es promover el gusto por la lectura a través de los textos narrativos. Esos son los objetivos. Entonces, los textos narrativos. Había una pregunta ahí, ¿verdad? La primera pregunta. ¿Qué son textos narrativos? Entonces aquí está la respuesta de esa pregunta de la evaluación diagnóstica que tenemos planteada. Los textos narrativos son aquellos en el que un narrador cuenta unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. En toda historia que nosotros leamos, ya sea un cuento, ya sea una leyenda, ya sea una fábula, cualquiera de estos textos narrativos que nosotros leamos, vamos a encontrar un narrador, vamos a encontrar hechos, que son las acciones que se dan en la historia, y esos hechos le suceden a los personajes, ¿verdad? Y se dan en cierto lugar y en un tiempo determinado. Entonces las narraciones nos permiten conocer mundos de todas las épocas. Unos nos informan, otros nos explican y otros cuentan historias reales o fantásticas, porque hay historias que son basadas en hechos de la vida real y otras que son fantásticas. Las características de un texto narrativo. ¿Cuáles son esas características que tienen estos textos? Bueno, se leen para expresar emociones y sentimientos, recrear y conocer nuevos mundos. ¿Por qué dice que vamos a crear nuevos mundos? A conocer nuevos mundos. Porque cuando nosotros estamos leyendo, tomamos un libro, empezamos a leer, tal vez estamos ubicados aquí en Dorito, ¿verdad? Pero nos menciona, por ejemplo, la historia, nos empieza a narrar y nos empieza a describir lugares como de Francia, España, y empieza a describir que iba caminando por el bosque, luego llegó hacia el desierto y por ahí, ¿verdad? Va la historia. Entonces uno va leyendo y se va imaginando. Entonces estamos ubicados en un lugar, pero nos transportamos por la mente, viajamos, ¿verdad? Hacia otros lugares. Bueno, otra de las características es que se escriben con la intención de contar historias fantásticas y maravillosas, narrar grandes aventuras humanas, entretener a los lectores con historias interesantes, crear mundos imaginarios a partir de uso creativo del lenguaje. En la literatura se usa mucho lo que es la creatividad para expresarse, ¿verdad? Entonces el uso creativo del lenguaje. Luego, los textos narrativos tratan temas como amor y tradiciones, pueblos, las virtudes y defectos de los personajes, aventuras. Entonces, estos son los temas que tratan. Otros de costumbres y tradiciones de los pueblos. No sé si a algunos de ustedes les han contado la historia del mono que se crió en la cueva de aquí del Cerro San Lorenzo, ¿verdad? Entonces esa es una historia tradicional, ¿verdad? Y ese es un cuento popular que más adelante vamos a ver las características de los cuentos populares y de la demás. Luego, los recursos del lenguaje, ¿verdad? Se escriben en prosa. La lectura tienen una estructura, inicio, nudo y desenlace. Emplean personajes que suceden en un espacio y tiempo determinado. Pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son los elementos. En toda narración se pueden distinguir los siguientes elementos: narrador o persona que cuenta la historia, los personajes, la acción o serie de acontecimientos que relatan el espacio y el tiempo en que estos ocurren. Luego otro de los tenemos lo que es el narrador, ¿verdad? Que es el primer elemento. El narrador es quien relata los hechos y los presenta del modo que mejor se adapten a su intención. Luego tenemos a los personajes. Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Luego otro de los elementos es la acción, que es el conjunto de conocimientos o secuencias. No sé quién está manchando la pantalla, puede dejar de mancharla, por favor. La acción es un elemento de acontecimientos o secuencias que se narran, ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado, organizadas generalmente en introducción, el nudo y el desenlace. Luego el siguiente elemento es el espacio. Está formado por los lugares en donde se desarrollan las diferentes acciones que suceden en la narración. Entonces, el espacio son los ambientes, ¿verdad?
donde se desarrolla la acción. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en la diapositiva la ilustración, ¿verdad? De diferentes lugares. Entonces esos son los espacios físicos, ¿verdad? Luego tenemos el tiempo. El tiempo se refiere al momento en el que sucedieron las acciones de la narración. El tiempo puede ser cronológico, que se refiere a la duración de los hechos de la narración. Y también puede ser el tiempo atmosférico, que indica la descripción del clima que se da a lo largo de los relatos. Entonces, también, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es tiempo cronológico y tiempo atmosférico. Luego tenemos lo que es la estructura de la narración. La estructura es la forma de presentar los hechos que suceden en ellos. Entonces, el planteamiento. El planteamiento es cuando inicia, ¿verdad? Es el comienzo del relato, donde se presenta el tema, el ambiente y a los personajes. Luego, el nudo. En esta parte se desarrollan los hechos y casi siempre se plantea una situación que se debe solucionar. Y luego, el desenlace es el final donde se resuelve todo, ¿verdad? Todo el misterio que se da. Luego, vamos a ver las clases de narración. Existen diferentes clases de narración, aunque todas tienen una estructura parecida, pero siempre hay algunas diferencias entre ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de las clases de narración está el cuento, la fábula, el mito, la leyenda y la novela. Entonces me comentaba el profe Pedro que les había dejado una guía acerca de esto, ¿verdad? Entonces el cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es decir, que son generalmente anónimos y se transmiten de forma oral. O pueden ser literarios, cuando se transmiten a través de la estructura y tienen un autor conocido. Entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? El ejemplo que les ponía, lo del hombre mono, que es un cuento, una historia que aquí de Llorito conocemos y se ha transmitido de forma oral de generación en generación, pero es de la vida real, ¿verdad? O sea, las personas pues lo cuentan y no tiene un autor conocido, porque no sabemos quién fue, ¿verdad? Que inició con este cuento. Ya cuando hablamos de un cuento literario es cuando ya tiene un autor y se sabe, ¿verdad?, quién es el autor. Luego, la fábula es una narración breve, escrita en verso o en prosa, cuyos personajes generalmente son animales u objetos animados, que piensan y reflexionan. Y el mito es una narración que explica la existencia del ser humano y la de los fenómenos naturales, ¿verdad? Un ejemplo de mito más conocido es el Popol Vuh. El Popol Vuh es una historia que se vista desde la óptica de los mayas. Que los mayas tratan de dar respuestas sobre el origen de la existencia del ser humano, ¿verdad? Es algo parecido así como el Génesis de la Biblia, solo que visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde otra cultura. En este caso sería la cultura maya. Entonces ese es un ejemplo de mito. Luego tenemos la leyenda. Las leyendas son narraciones fantásticas que se han transmitido de forma oral de una generación a otra, es decir, de padres a hijos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos ejemplos de leyendas. Está la leyenda de Bochita, la leyenda de Guatibita, la leyenda del Dorado, y por ahí la monja, que dentro de la monja hasta una película ha salido, ¿verdad? Lo de la Llorona, todo eso, ¿verdad? La sucia que conocemos popularmente nosotros, todas esas son leyendas. Y por último tenemos la novela. La novela es una obra literaria en prosa, en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores. Entonces, esta es una de las características que tiene el género narrativo, ¿verdad? Que la mayoría de las historias son escritas en prosa. Si nos referimos a lo que es el género lírico, pues en el género lírico hay narraciones que son en prosa y otras que son en verso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunas novelas. Por ejemplo, tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Tenemos Don Quijote de la Mancha, que seguro, fijo, que ustedes la han leído. Y aquí tenemos la portada de otra novela. Y por último, vamos a finalizar con una pequeña actividad que tenemos. Como
el tema son textos narrativos y aquí incluye también lo que son los refranes. Entonces, la actividad, la estrategia se llama refranes inconclusos. Entonces, la actividad consiste en que yo les voy a decir, por ejemplo, tenemos el primero, a la fuerza. Ustedes lo van a terminar, lo van a concluir el refrán, ¿verdad? Cualquiera. Necesito que el que participe que encienda su micrófono. Entonces vamos a iniciar con el primero. A la fuerza. Ni los zapatos entran. Ajá. La siguiente. Candil de la calle. Oscuridad de la casa. Correcto, muy bien. Mápale pájaro en mano. ¿Se lo saben ese? Mápale pájaro en mano. Que 100 volando, ¿verdad? Al que madruga. Dios le ayuda. Ajá. Perro que come huevos. Nunca se compone. Ajá, correcto, ni aunque le queden el pico. Entonces, el objetivo también aquí de esta es una estrategia, ¿verdad? De enseñanza, la vamos a tomar como una evaluación, ¿verdad? Me alegra que hayan estado muy activos ahí, ¿verdad? Esperando el momento preciso para contestar. Entonces, esta actividad se llama de refranes inconclusos, ¿verdad? Si esta actividad la hubiésemos hecho de forma presencial, pues hubiésemos hecho otra actividad, ¿verdad? Pero como ahorita estamos haciendo uso de lo que son las herramientas virtuales, entonces estamos trabajando con estas estrategias y es lo que está a nuestro alcance. Entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna participación respecto al tema, si han leído algún cuento, alguna novela. ¿Qué novelas han leído ustedes? Cipote. Ajá, Cipote de... Estamos pidiendo qué hacer. Bueno, ¿algún cuento que hayan leído? Hay cuentos populares que son muy famosos, ¿verdad? Están, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm. Pues, está lo que es Caperucita Roja, que todo el mundo los conoce. Blancanieves, todos esos y son cuentos muy bonitos. Entonces, si no los han leído, les recomiendo que los lean, ¿verdad? Cuentos de los hermanos Grimm. Hay uno que se llama Los músicos de Bremen. También hay otro libro que se llama Cuentos de Mama Oca, que también son muy bonitos. Y así cualquier cantidad de cuentos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el género narrativo. Y Capullo y colita. también, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de cuentos. Igual con las novelas, ¿verdad? De Gabriel García Márquez está 100 años de soledad. Y vamos a ver cuál otro está. Cipote de Ramón Amaya Amador, Prisión Verde de Ramón Amaya Amador. Y así, bueno, les cuento que he leído varios de Gabriel García Márquez que ahorita se me escapa, ¿verdad? Los nombres de las novelas de Gabriel García Márquez. También hay un libro de cuentos de Gabriel García Márquez, entre ellos la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desarmada, así se llama el cuento. Hay otro que se llama El abogado más hermoso del mundo, y en ese libro aparecen cualquier cantidad de cuentos, así como también de escritores hondureños. Hay buenas historias de literatura y les recomiendo a ustedes que lean, que se conviertan los incentivo a ustedes para que se conviertan en lectores, ya que esto les servirá a ustedes tanto para aprender a escribir bien, para tener buena corrección gramatical y también para que tengan buena expresión oral, ¿verdad? Así como comprensión lectora, que ustedes cuando agarren un libro lo puedan interpretar qué es lo que están leyendo. Y pues si no hay otra participación, o no sé si alguien quiere participar, William, no sé si quiere participar, si ha leído alguna de las historias que hemos mencionado. Bueno, he leído Cipote y he leído Don Quijote de la Mancha y nada más. Ajá, bueno. Pero Yo he leído El coronel no tiene quien escriba de Gabriel García Márquez. también es muy bonita historia eso. El coronel no tiene quien le escriba, ¿verdad? Que le mandaban, o sea que él vivía esperanzado, ¿verdad? Que le mandaran una carta y siempre pasaba pendiente del correo, y siempre que iba al correo nunca le mandaban una carta, ¿verdad? Entonces por eso se llama El coronel no tiene quien le escriba. Entonces de mi parte, darle las gracias, ¿verdad? A ustedes por atender muy atentamente al llamado de conectarse a esta clase.